Hola amigos. Occidente ha caído al umbral más bajo de la historia. Las poblaciones no se quieren dar por enteradas de que estamos secuestrados por unas élites de millonarios locos, que creen que el mundo les pertenece. Encima tenemos que soportar la paradoja de que estas élites nutren sus filas de nazis para su infantería, de las filas de la clase trabajadora, o sea, de traidores de clase. Han capado los cerebros de la mayoría de las poblaciones, y las tienen donde siempre habían soñado tenernos, en un limbo distópico del que nunca nos dejarán salir. Y salvo que seamos capaces de tener al unísono un segundo de discernimiento, capaz de formar un vendaval que desaloje las instituciones de semejante basura fascista. Hemos llegado a tal punto de degradación cognitiva, que nos tendría que avergonzar. Han conseguido que el individualismo se imponga al criterio sagrado de igualdad social universal. Ver cómo se acumulan cantidades ingentes de personas en torno a la alfombra roja de la ceremonia que reparten estatuas de los Oscar. Mientras en las manzanas colindantes los policías están repartiendo hostias con porras para que los miles y miles de sin techo que viven en Los Ángeles no salgan en la visión de las cámaras, nos tendría que avergonzar. O ver cómo se forman colas impresionantes para conseguir el último artilugio tecnológico en un gran almacén, mientras vemos en la acera de enfrente, y lo digo literal, en la acera de enfrente, hay colas del hambre, todavía más impresionantes, y largas, que dice mucho del futuro de la humanidad si no nos deshacemos del capitalismo. Ahora mismo estas élites nos están arrastrando a la humanidad a la extinción, porque ellos mismos se ven perdidos y que su tiempo ha pasado, y quieren que les acompañemos todos. Esas élites de la OTAN a los dos lados del Atlántico, unas en Washington, y otras en Bruselas, forman una hidra que nos tiene acojonados, y arrinconados en nuestros individualismos. Hace unas semanas había algunos que se reían de que Rusia se estaba quedando sin misiles para la guerra. El caso es que yo no le veo la gracia. Porque ya he dicho más de una vez, que el día que llegue el enfrentamiento entre la OTAN y Rusia, primero se tirarán con todo, y el día que se les acabe lo convencional, entrarán en juego las armas nucleares. La primera condición ya se ha dado, que es el enfrentamiento entre la OTAN y Rusia. La segunda también se puede estar dando, ya que la hidra OTAN sigue suministrando cada vez más material al frente, sobre todo Estados Unidos. Porque la Unión Europea ahora mismo está en estado de acojono total después del desafío de Putin, y sobre todo de ver cómo han caído en la trampa de Estados Unidos, que quiere destruir Europa, para lo que les importa una mierda reventar infraestructuras vitales para la propia Unión Europea. Estados Unidos todavía suministrará a Ucrania tantos y más como sea necesario, volará tantos gasoductos como quiera, para que esta guerra nunca termine. Y obligará a sus aduladores europeos a enviar otro lote de armas letales a Kiev, y desde Polonia hará un cuerpo de ejército con 1000 tanques. Y si Rusia los destruyese, la hidra regenerará la cabeza, así hasta que incluso la hidra muera con todas sus cabezas y con todos nosotros en una guerra nuclear. Pero tenemos que preguntarnos, ¿quién es la hidra? La hidra son las élites financieras. No son el pueblo, ni el estadounidense, ni el europeo, son las élites. Los pueblos somos los que moriremos por ellos. Así que amigos, regocijémonos todos, porque Rusia gaste todo su arsenal convencional cortando cabezas de la hidra nazi, porque aleluya aleluya, cuando ya no tenga más munición, se verá obligada a utilizar la bala de plata. Muchos somos los que se preguntarán si se puede parar esto. La respuesta es, sí. Con mayúsculas, porque el pueblo, aparte de morir en la hoguera de sus guerras, podemos evitarla. Y eso tiene que venir de la población de Europa, que tenemos que salir a las calles masivamente para echar a la hidra de las instituciones, pero queda poco tiempo. Ahora mismo, si estáis al tanto de la reacción de los pseudopolíticos de la Unión Europea, están verdaderamente asustados en su cueva de Bruselas. Al ver el desafío de Putin, están en shock y no controlan ni el subconsciente, les traiciona, y dicen cosas hilarantes. La jefa de Moldavia dijo ayer que la guerra la empezó Ucrania, luego rectificó rápidamente. La vicepresidenta Harry de Estados Unidos, que la llevaron a una de sus bases en Corea del Sur, dijo que estaba entre sus amigos de Corea del Norte.
Y así se están dando casos hilarantes a diario, que demuestra cómo se encuentran de los nervios, pero eso solo depende de todos nosotros, y queda muy poco tiempo para intentarlo. Porque según vamos conociendo noticias, tanto Rusia como Estados Unidos están trasladando al frente cantidades ingentes de material de guerra. Rusia en trenes kilométricos, y Estados Unidos en un puente aéreo con Polonia, llevando material altamente destructivo al frente. Entre las armas que Rusia está llevando, hay al menos que se hayan visto, 17 lanzadores del Iskander OTRK, además de los vehículos de carga y transporte, que se movían en dirección a la región de Kherson. Lo que puede indicar que en un futuro cercano tales armas pueden usarse no solo para proteger los territorios que se han convertido en parte de la Federación Rusa, sino también para suprimir las instalaciones militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania y destruir el equipo militar llevado por la OTAN. El Iskander OTRK no solo tiene un largo alcance, sino que también tiene un enorme potencial destructivo, mientras que, lo que es mucho más importante, estas armas le permiten atacar rápidamente, interrumpiendo así los planes de las tropas de la OTAN y de Ucrania, en los territorios aún no controlados de las regiones de Donetsk, Zaporozhia y Kherson. Moscú decidió comenzar el despliegue del sistema de misiles de largo alcance táctico operacional de alta precisión 9K720, con los Iskander OTRK, que no olvidemos pueden llevar carga nuclear. Ya que su alcance es enorme, entre 2.500 y 3.500 kilómetros, y tienen a su alcance a todas las capitales de los países miembros de la OTAN, solo Washington quedará fuera del visor de los Iskander. En respuesta al fracaso real de las negociaciones con la OTAN, sobre la provisión de garantías firmes de seguridad por parte de la alianza a Rusia. Por cierto, ¿por qué tiene Rusia tanta urgencia? Si desde el verano pasado era bastante obvio para el Kremlin lo que estaba pasando, y se había acelerado la fabricación y entrega de 13 regimientos de estos misiles Iskander OTRK al parecer también en Kaliningrado. Cada regimiento de estos sistemas tiene 12 lanzaderas, y una carencia de disparo cada 5 minutos. De tal forma que cada regimiento puede lanzar cada hora 60 misiles que pueden ir cargados con ojivas nucleares o convencionales. Son tan únicos, que no tienen parangón en el planeta. Se crearon para sustituir a los Tokaú, producidos en la Unión Soviética y que hoy ya están muy desactualizados en comparación de los Iskander. El proceso de reequipamiento de todas las fuerzas terrestres de la Federación Rusa con Iskanders parecía haberse completado en 2019, pero se siguen construyendo muchos más complejos de los previstos, ampliando el alcance de los misiles. Con el despliegue de la división de Iskanders en la península de Crimea, el problema para Rusia se reduce al mínimo, los objetivos para ellos se pueden encontrar en una gran variedad de direcciones. Desde Ucrania hasta Rumanía, en la base aérea de Veselou en la que en diciembre de 2015 Estados Unidos completó el despliegue del sistema de defensa antimisiles estadounidense Aegis Ashore. Y según algunos informes, desde agosto de 2016, Estados Unidos comenzó a transferir sus armas nucleares desde la base de Incirlik, en Turquía, a la base rumana. ¿Podrían las brigadas de misiles Iskander OTRK, estacionadas en los territorios de Stavropol o Krasnodar, llegar a esa base rumana? Indudablemente sí pueden, pero para eso, primero tendrían que sobrevolar al menos el Mar Negro y Crimea, lo que aumentaría significativamente el tiempo de vuelo hasta el impacto. Pero dejaría a los instalados en Crimea para otros objetivos. No llegan solo a Rumanía y Ucrania, sino a toda Europa, porque la configuración de las capacidades de combate de los Iskander se desarrolló hace ya varios años, y se desarrollaron para ellos un nuevo misil de crucero, el 9M729, cuyo alcance de vuelo del nuevo misil Iskander OTRK puede ser de unos 2.500 a 3.500 kilómetros. Según el almirante estadounidense James Fogo, tal misil es capaz de impactar en cualquier capital europea desde cualquier punto de los mares adyacentes a Europa. Y ahora será más fácil hacer esto desde Crimea por ejemplo, o desde Mozdok, o Goriachi y Kliyuch. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta, que en la versión del Iskander modernizado para el misil 9M729 alado,
el lanzador móvil ya no tendrá 2 comandos, sino 4 de esos misiles de un solo disparo. Lo que en teoría, casi iguala el potencial de combate de una sola división de los misiles antiguos puestos en servicio de combate. Por su parte, Estados Unidos ha creado un puente aéreo que comenzará el transporte masivo de armas a Ucrania. Creo que ayer un comentarista del Espejo que vive en Estados Unidos dijo que había observado un tráfico desmesurado de aviones del ejército. Después del inicio de la ley de préstamo y arriendo, que es un total eufemismo para disimular que no está en guerra con Rusia, los aviones estadounidenses comenzaron las entregas masivas de armas a Ucrania. Según los datos de los servicios Flight Radar 24 y Sistema de Vigilancia Dependiente Automáticas Cheink, desde el comienzo del día, al menos 6 aviones han volado al territorio de la ciudad polaca de Rzeszów. Y teniendo en cuenta el hecho de que a un número de US Air no se les pudo rastrear, la cantidad de vuelos de armas puede ser mucho mayor. Como parte de la ley de préstamo y arriendo, Estados Unidos no hace declaraciones oficiales sobre qué tipo de armas se envían a Ucrania. Sin embargo, de la cantidad anunciada anteriormente, se deduce que estamos hablando de entregas de armas por valor de más de $20.000 millones. En el contexto de cómo las fuerzas rusas se vieron obligadas a reagruparse y retirarse a posiciones más ventajosas, la aparición de armas adicionales en las Fuerzas Armadas de Ucrania es una preocupación muy seria. Según una serie de datos, hoy en día las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen el mayor interés en vehículos blindados estadounidenses, vehículos blindados de transporte de personal, y sistemas de defensa aérea, así como artillería autopropulsada y remolcada, lo que no excluye la posibilidad de que estas armas sean las primeras en ser entregadas al ejército ucraniano. A su vez, cabe señalar que Ucrania no tuvo acceso hasta estos momentos a todo el arsenal de armas estadounidenses, debido a una serie de restricciones impuestas por Estados Unidos. Pero hasta donde han llegado ya las cosas, el presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció por primera vez la transferencia de armas ofensivas a Ucrania, y dijo que en un futuro cercano, Ucrania recibirá armas ofensivas de Washington para realizar operaciones militares en territorio ruso. Esto es de particular preocupación dado que el líder estadounidense aún puede aprobar la transferencia de misiles tácticos ATACMS a Ucrania, que, incluso con su alcance mínimo de 165 kilómetros, representarán una amenaza colosal. Estados Unidos le dará armas a Ucrania para que Rusia le devuelva todos sus territorios, dijo el líder estadounidense Joe Biden. Por razones desconocidas, Biden no mencionó qué tipo de armas se transferirían a Ucrania. Sin embargo, dado que el presidente estadounidense está presionando a Kiev para que lleve a cabo hostilidades directamente contra Rusia, es bastante obvio que estamos hablando del suministro de armas ofensivas. Existe el riesgo de que Biden haya reconsiderado la cuestión de no proporcionar a Ucrania misiles ATACMS, y dichos misiles bien podrían transferirse al lado ucraniano. Dado que el jueves Estados Unidos ya anunció el suministro de nuevos lotes de armas a Ucrania, es obvio que las entregas de armas enunciadas por Biden tendrán un carácter más destructivo. He dicho en multitud de videos a lo largo de estos años, que la humanidad solo tiene la alternativa de enfrentar el futuro con socialismo, sin desigualdades sociales. Dicho de otra forma, o hay socialismo, o no habrá futuro para la humanidad. Y esto sirve para todas las naciones del planeta, desde Estados Unidos, Rusia, Europa, Asia o África, hasta sus antípodas, si no se trabaja para el socialismo sin diferencias sociales. No habrá ningún futuro para la humanidad, solo quedarán tierras baldías después del holocausto nuclear, y sin muchos seres humanos. Tenemos que adquirir conciencia de que eso está muy cerca, y de que depende en gran parte de nosotros el evitarlo. Solo tenemos que armarnos de valor para echar a la hidra de las instituciones, y coger las riendas del planeta. No tenemos alternativa, o socialismo, o capitalismo. La alternativa al socialismo, es el colapso de la civilización. Esto es todo amigos, reciban un saludo.